Buenas tardes, mi nombre es Mariana Elizabeth Romero Bautista y lo que expondré en el contenido de este video es acerca de los temas vistos en la materia de derecho romano. Para empezar, comprendemos al derecho romano como todas estas normas que han venido generándose con el tiempo, que son para regir la vida en sociedad de la civilización o del pueblo romano, comprendiendo desde los orígenes en el 753 a.C., el 21 de abril, al 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Dentro de toda esta periodización existe una división de periodos, de etapas que se dieron políticamente hablando desde el ámbito político, que fueron las formas de gobierno que se generaron en el pueblo romano, que fue la monarquía, después la república y después el imperio. Dentro de esto también hubo un surgimiento pues del derecho como tal, que también tiene sus fragmentaciones, su periodización. Y como principal tenemos al derecho arcaico, el principal que se generó, que fue con la fundación de Roma en el 753 a.C. a el 449, que fue cuando se empezó a promulgar la ley por medio de las 12 tablas. Esa etapa del derecho coincide con la monarquía y una parte de la república en la historia de Roma, siendo la fuente del derecho principal la costumbre, debido a que en este tiempo no existía un órgano legislativo que tuviera ya su estructura y funciones como tal. Entonces esto tenía un fondo totalmente religioso en el derecho arcaico. Después pasamos al derecho preclásico, con la publicación y promulgación, la promulgación de las leyes por medio de las 12 tablas en el 449 hasta el fin de la república o la caída de la república en el 27 a.C. Durante este periodo la costumbre sigue siendo fuente del derecho, pero poco a poco deja pasar a otras fuentes del derecho, ¿no? Como lo que son la ley, los plebiscitos, senado consultos, jurisprudencia. Entonces, en esta etapa ya se denomina toda una estructura para una ley y todo el proceso para su aprobación. Pues el proceso consistía en que los cónsules elaboraban el proyecto de ley que presentaba a los comicios votaban para ver si se aprobaba. Después se publicaba para que el pueblo aprobara esta ley, porque existía un derecho llamado intercesio, que en lo que podían denegar la ley vetar la ley. Una vez que se aprobaba esta ley, es ratificada por el Senado, y ya de ahí pues la estructura de la ley era en 3 partes. El prescripto, que era el encabezado de la ley en sí, que eran ya como datos generales, como el magistrado que daba la ley, que la proponía, la fecha en la que se sometía a la votación y el nombre de la asamblea a la que pues se sometía para esta votación. El rogatio, que era ya la ley como tal, el texto que decía lo que era la ley, y el sanctio, que era una sanción en caso de que se incumpliera la ley propuesta. Propuesta y aprobada. Después tenemos el surgimiento del derecho clásico en el 27 a.C. al 235, que este periodo es marcado porque se generó como una transición de la república al imperio. ¿Por qué? Porque era denominado principado. ¿Por qué? Porque el poder le pertenecía a un príncipe, incluyendo la facultad legislativa y jurisdiccional. Todo era para él, todo era de él. Si él modificaba o derogaba leyes, era por decreto propio. Después tenemos el derecho postclásico o vulgar, que fue donde vinieron ya estas invasiones barbáricas, y a la muerte del emperador Alejandro Severo. Esto marca ya el cambio, que es la muerte de Alejandro Severo, y el cambio de emperador a Diocleciano, que se enfrenta ya a una desestabilidad social y política por estos debidos invasiones barbáricas que se dieron. Entonces él tenía que asumir el poder y ponerlo en contra de todas estas guerras civiles constantes que se daban, defender todo el territorio de más invasiones y reorganizar toda la sociedad para enfrentar esta crisis económica. Entonces tenemos el derecho justinianeo, que también es parte del imperio, pero este imperio ya pasó a ser el del emperador Justiniano. Por esto se le dio este nombre, porque este emperador
sentó ya las bases totales del derecho más perfecto, que fue una compilación de una recopilación de varias leyes, bueno, sí, de varias leyes, códigos ya establecidos, como el Codex Digesto, Institutiones y complementos por la Novalae. Entonces, pues Justiniano vino a generar toda esta compilación. Y bueno, hay tres conceptos que me gustaría, bueno, sí, tres conceptos que me gustaría dar. Bueno, explicar qué es la jurisprudencia, que ya era estas opiniones emitidas por un jurisconsulto, que al principio eran sacerdotes, como ya les mencionaba. En el derecho arcaico pues todo era en fondo religioso, y sus comentarios o sus decretos tenían total contenido religioso, y emitían opiniones respecto a cosas que consolidaban a todo el pueblo. Después, las constituciones imperiales eran disposiciones dictadas por el príncipe y emperador, que tienen carácter obligatorio para todo el imperio, para el pueblo, para estas instituciones, senados, para todos. Y puede haber de 4 tipos, ¿no? Edicta, mandata, decreta y rescripta. Edicta se refiere a comunicaciones emitidas de forma directa hacia el pueblo. Las mandata eran constituciones imperiales, que son instrucciones a los funcionarios, principalmente a gobernadores de provincias. Después tenemos a las decreta, que era un conjunto de decisiones judiciales tomadas por el emperador como magistrado supremo en un juicio. Después la rescripta, que eran las respuestas del emperador a un funcionario en relación a cuestiones de derecho que se sometían a consideración. Bueno, como conclusión, puedo señalar que el derecho en la época arcaica se caracterizó porque era la familia, la unidad primaria de todo gobierno. Después el derecho preclásico se definió por ser una época histórica de expansión, de desarrollo, de expansión como tal, de más territorio. Y por último, el clásico se identifica como una época en la que se desarrolla toda la ciencia jurídica y se perfecciona, porque recordemos que es cuando surge ya pues esto que le dio el derecho justinianeo, que es donde ya está esta recopilación de todas las leyes y ya está el corpus juris civilis. Asimismo, estas diversas etapas de la civilización romana posibilitan analizar todo el contexto de todo lo que se vivió, de todo lo que hemos pasado históricamente, para llegar a lo que tenemos ahora, todo el aspecto jurídico. Y finalmente, la jurisprudencia constituyó la verdadera fuente del derecho. Incluso en la época clásica ayudó a consolidar la grandeza del derecho romano, o sea, ya ayudó a plasmar y decir, sabes que este es el derecho y es todo, o sea. Y pues, ¿qué me queda decir? Que gracias a todo este derecho, bueno, pues nosotros, nuestro derecho pues viene del romano. Entonces, pues ha sido muy interesante todo lo que vimos en clase y me ha quedado claro todo lo que hemos visto. Es muy importante conocer de dónde, la fuente de todo, de dónde comenzó. Entonces, pues muchas gracias.